Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 30 de mayo de 2022, episodio número 255 de Fluent Spanish Express Podcast. Y hoy es el último lunes del mes de mayo, el último lunes de este mes, el último lunes de preguntas en abierto, porque como os llevo comentando desde hace algunos días, este podcast pasará a ser un podcast semanal y será todos los martes a las 7 de la mañana. Ya he decidido que finalmente, de momento, este podcast será todos los martes a las 7 de la mañana. Pero si queréis seguir escuchándome, seguir escuchando este formato de podcast con algunas diferencias de las que os hablé la semana pasada y que, bueno, pues os iré hablando también en el podcast en abierto, pues podéis suscribiros en www.fluentespanish.express. Hasta ahora había comentado que si os suscribís antes del 1 de junio, si os suscribís antes del próximo miércoles, tendréis acceso a más de 40 audios con cuestiones de cultura española, de costumbres sociales, de expresiones, más de 350 expresiones que utilizamos los nativos, y además también subo la apuesta, como se dice en el póker, hoy subo la apuesta y os digo que a todas las personas, y escuchadme bien, todas las personas que se suscriban antes del 1 de junio, o sea, entre hoy y mañana, tendrán una sesión de 30 minutos de conversación en español conmigo, y es que os digo que son 5 euros la suscripción mensual, 5 euros. Una clase de español, por lo menos mis clases de español, cuestan más de 25 euros la hora. Así que os digo que por 5 euros tendréis acceso a más de 20 episodios de podcast premium. Concretamente, en el mes de junio habrá 22 episodios premium. Además, tendréis acceso a una comunidad de estudiantes donde podréis participar en todas las actividades que tenemos. Y es que este mes habrá una nueva sesión del club de lectura, ¿vale? Más cosas. Participaréis en los directos que hagamos también en la comunidad. Y no solo eso, sino que, como os digo, pues en este caso tendréis acceso a una conversación de 30 minutos conmigo en español para practicar vuestro español o para lo que queráis, para contarme lo que queráis. Y pues además formaréis parte de este proyecto, de esta comunidad de Fluent Spanish Express, estaréis apoyando este proyecto y haréis que esto siga adelante, porque sin vosotros esto no podrá seguir adelante. Y dicho esto, como os digo, última pregunta en abierto, esta pregunta de hoy que la envía, las preguntas las seguiré contestando, pero contestaré las preguntas de los suscriptores y las suscriptoras de Fluent Spanish del podcast Premium, así que otro motivo más para suscribirse. Dicho esto, vamos con la pregunta de hoy que la envía Mari desde Francia y dice: hola Diego, ¿cómo estás? Me encanta tu podcast, lo he descubierto hace unas pocas semanas y escucharte todos los días es un reto increíble. Me gustaría hacerte una pregunta para los lunes. Es sobre una expresión que he escuchado muchas veces pero que no acabo de entender del todo. La expresión es conocer bien el percal. Muchísimas gracias y enhorabuena por el podcast, Mari desde Francia. Bueno, Mari, muchísimas gracias por tu pregunta. Y mira, sobre la bocina, como se suele decir, que es en el último momento, esta pregunta entra en el podcast en abierto, y es que a partir de ahora, como os decía, pues serán los suscriptores y las suscriptoras los que harán las preguntas. Dicho esto, vamos con la pregunta, vamos con la expresión que sobre la que pregunta Mari, que es conocer bien el percal o conocer el percal, ¿vale? Bueno, el percal es una tela de algodón blanca o a veces también pintada, que es más o menos fina, no es muy gruesa y que tiene un precio, la verdad, que bastante bajo. Yo no soy un experto en telas ni en temas de costura, pero el percal es un tipo de tela que es bastante barata, una tela de algodón. Bueno, con esta expresión, cuando decimos conocer bien el percal, damos a entender que una persona, por ejemplo, si digo que conozco bien el percal, que soy experta en algún tema o en algún asunto. Si estamos hablando sobre coches y digo yo conozco muy bien el percal, es que conozco muy bien cómo está el mercado de los coches, cómo está el tema de los coches, ¿vale? Y el percal, como os digo, hace referencia a esta tela, que es una tela que es proveniente de la India, que fue pues muy común entre algunos sastres y costureros pues hace algunos siglos. Y entonces se elaboraban con diferentes tejidos y resultaba pues de una calidad bastante baja, muy inferior a la de otras telas que se utilizaban en aquella época, estamos hablando de hace algunos siglos, pero los comerciantes, que no eran tontos, pues las vendían como si fueran de primera calidad, y entonces pues los que entendían un poco de telas a primera vista pues ya decían que se conocía el percal, que conocía que esa tela no era de la calidad que el comerciante estaba diciendo, entonces evitaba que lo engañaran. De ahí esa expresión de conocer bien el percal. Y otra más, os doy una extra, y es que yo a veces esta expresión del percal
la utilizo como una expresión exclamativa, por ejemplo, cuando llego a un sitio y de repente digo menudo percal o vaya percal cuando me cuentan una historia. Menudo percal, vaya percal. Bueno, pues es como cuando hay una situación muy mala, te encuentras en una situación muy mala. Imaginaos que os cuentan una historia de que, yo qué sé, que iba caminando por la calle y le atropelló un coche, y que luego, pues cuando estaba yendo al hospital la ambulancia se chocó, no sé, imaginaos. Bueno, pues entonces yo ahí diría vaya percal, ¿no? Como pues vaya situación más mala, ¿no? De ahí esa expresión de el percal. Conocer bien el percal, menudo percal, vaya percal, pues estas cosas que se utilizan sobre todo en el lenguaje coloquial. Bueno, se utilizan en el lenguaje coloquial, sí, y bueno, pues de una manera bastante informal. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta pregunta y de nuevo os recuerdo que si os suscribís entre hoy y mañana al podcast premium en www.fluentespanish.express, allí tendréis acceso a más de 40 audios sobre cultura, sobre costumbres, sobre expresiones, sobre gramática, más de 6 horas de audio, más de 350 expresiones explicadas como esta, y además 30 minutos de conversación conmigo para hablar de lo que os dé la gana, como si me queréis contar que, yo qué sé, lo que os dé la gana, cómo se llama vuestro gato, me da igual, lo que queráis. Lo importante es 30 minutos de práctica en la que hablamos un poquito en español y, bueno, pues nos conocemos un poquito. Así que muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas, por todas las preguntas que me habéis enviado a lo largo de estos más de 250 episodios en abierto. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify. Ya sabéis, nos vemos mañana martes, que será el último episodio en abierto, y como os digo, a partir de mañana martes, todos los martes a las 7 de la mañana será el episodio semanal de Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, en www.fluentespanish.express. Suscribíos ya, no lo dejéis. Venga, vamos.